y el licenciado Alfonso Hernández Tello, director de Planeación y Evaluación de Educación Superior de la Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, nos va a presentar la visión de la Secretaría de Educación Pública de los programas médicos en México. Muy amable, licenciado, de nuevo. Gracias, muchas gracias. Me voy a permitir robar un minuto de mi intervención para un saludo, un agradecimiento y una confesión. El saludo viene de parte del doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior, quien lamenta mucho no estar el día de hoy en esta reunión debido a problemas de agenda, pero que a través de un servidor le manda saludos a este grupo de trabajo con la seguridad de que él leerá con mucho detenimiento las conclusiones y resultados y que le vienen muy bien en este momento al subsecretario, precisamente por el momento en el que se encuentran los procesos de planeación a nivel de gobierno federal. Entonces me pidió pues que hiciera extensivo este saludo. El agradecimiento desde luego es a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por esta magnífica idea de hacer un foro de esta naturaleza y por darnos cobijo en tan magnífico recinto. Difícilmente encontraríamos un lugar más idóneo para temas como el que hoy nos toca abordar. Y finalmente, la confesión que tengo que hacer es que yo no soy médico, no soy, y lo lamento. Tengo un abuelo, que ya falleció, pero mi abuelo y mi bisabuelo fueron médicos, lo cual me honra mucho y me siento muy agradecido y muy complacido estar el día de hoy con este grupo, la mayoría de ustedes doctores, en donde compartimos un horizonte común, que es la formación de los jóvenes mexicanos en programas de calidad y en el caso específico del área de la salud. Entonces creo que es más lo que nos une que lo que en un momento dado pudiera hacernos diferentes. Bien, vamos a pasar entonces ya a algunas reflexiones. Gracias. Sobre, primero me gustaría contextualizar el sistema de educación superior. Estamos hablando de un sistema complejo, un sistema heterogéneo y en constante expansión. Cuando he tenido oportunidad de ir al extranjero y presentar el sistema de educación superior de México y comentar que cada 3 semanas se crea una institución de educación pública y cada 3 días una privada, no, o sea, es algo que no se entiende, ¿no? Ya cuando uno entra a los subsistemas, los tamaños, etcétera, sí hay que reconocer que es un sistema sumamente complejo de abordar y donde la matrícula, pues estamos hablando de 3,5 millones de alumnos en el ciclo escolar anterior, de los cuales 2 alumnos están en instituciones públicas y una privada, donde hay cerca de 400,000 profesores, más de 3,500 instituciones, en fin. Establecer políticas públicas para este sistema es también una tarea sumamente compleja. Seguimos, por favor. Perdón, sí. Pero vamos a entrar ya en el tema de esta mesa, que es el posgrado en Ciencias de la Salud. Sobre este asunto, bueno, traigo aquí también algunos datos que se recogen de la 911, que como ustedes saben es la encuesta de inicio de cursos que a nivel país se realiza cada inicio de ciclo. El caso específico del posgrado médico nos lleva a una cifra de más de 1,000 programas, de los cuales 767 están en el área de especialidades y una matrícula en todo el posgrado de 33,000 alumnos y 26,500 en el área de especialidades. Realmente la especialidad médica es quizá, no quizá, es el área de conocimiento que tiene más alumnos en especialidad. El concepto de especialidad en otras disciplinas normalmente remite a 1 año de formación y 45 créditos,
que en el área de la salud sabemos que es inclusive mayor que una maestría en cuanto a créditos y tiempo de dedicación. Eso lo hace sui generis y eso ha llevado a cuestiones como la que acaba de comentar el doctor Luis Ponce, de darle un tratamiento especial para algunas cuestiones de política pública, pero más adelante comentaré más al respecto. Gracias. Sobre este tema del PNPC que ya se expuso, simplemente algunas cifras. Hoy en día existen 161 programas educativos de especialidades médicas registrados en el PNPC, de los cuales 6 son de competencia internacional, 78 en desarrollo, 66 consolidados y 11 de reciente creación, lo que representa el 21% de su oferta, es decir, 1 de cada 5 hoy en día están en el PNPC, en donde la mayoría de ellos son de instituciones públicas. Algo que llama la atención es la diversidad de nombres con las cuales se denominan estos programas. En la base de datos de la 911 existen 236 diferentes nombres de programas de especialidad, de los cuales 196 corresponden a especialidades médicas. Ahí hay un asunto que quizá pueda referir a una subespecialización, como se comentó hoy, o sería un asunto interesante ver qué hay detrás de esto. Pero sí es digamos un dato que recogimos en la Secretaría de Educación Pública. Este fenómeno se da también en las instituciones particulares. Ahora bien, en cuestiones de política pública existen desde luego toda una serie de leyes que establecen la normatividad en el ámbito de la educación. Sin embargo, hay dos, digamos, documentos que cada sexenio establecen lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y lo que serían los programas de cada uno de los sectores que forman la Administración Pública Federal. Precisamente en este momento nos encontramos en los primeros 6 meses de la Administración Federal y que por la ley de planeación, el día último de mayo, se tendría que dar a conocer a la sociedad lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Una vez que este plan es promulgado, viene ya entonces lo que son los programas sectoriales, en el caso de educación, el programa sectorial de educación 2013-2018, en donde ya se aterriza a nivel de acciones específicas, de metas, de indicadores. Este es un año de mucho trabajo en la etapa de planeación educativa y lo que este año se acuerde de alguna manera va a servir como, referencia para los siguientes 5 años de gobierno. Quizá una de las políticas públicas que ya están muy bien definidas en el ámbito de la educación superior tiene que ver con la cobertura. Es decir, la cobertura sigue siendo una política pública, una política de gobierno y yo me atrevería a decir una política de Estado. Esta expansión del subsistema de educación superior, hoy en día se habla de una cobertura de 33% aproximadamente y el presidente, licenciado Peña Nieto, se ha comprometido a llevar esto al menos al 40% y si es posible hasta el 45%. Eso implicaría aproximadamente 1 millón de alumnos más en 6 años, los próximos 6 años, lo cual en términos de recursos es una cantidad muy fuerte de dinero, pero también las necesidades así lo demandan como país. Entonces existen, digamos, hoy en día 3 grandes indicadores, ejes de política, que es desde luego el de cobertura que acabo de mencionar, otro es el de pertinencia y otro es el de calidad. En cuanto a cobertura,
Desde luego que se pretende seguir con el incremento de la matrícula, tanto a nivel de licenciatura como de posgrados. No hay que perder de vista que el asunto de la apertura de programas, en el caso de universidades públicas, la mayoría de las que son autónomas, es responsabilidad de sus propios órganos de gobierno. Es decir, la Secretaría de Educación Pública no realiza programas educativos, como es el caso de la educación normal. Normal sí hay una función reguladora de contenidos educativos, pero en las universidades públicas son los propios órganos de gobierno de la universidad quienes determinan contenidos. En el área de la salud sí hay, digamos, no un candado, pero sí un acompañamiento por parte del sector salud, en donde es necesario tener el aval o visto bueno de la CIFRUS, quien se encarga de hacer esta tarea, pero la SEP como tal no lo norma. Y en el caso de las particulares, pues tenemos el acuerdo secretarial 279 que establece el marco de referencia de cómo las instituciones particulares pueden obtener el REBOE, pero también condicionado a un visto bueno de la Secretaría de Salud a través de CIFRUS. Para el incremento de la cobertura, el gobierno federal cuenta con una serie de apoyos, de los cuales yo quisiera destacar uno de ellos, que es el Fondo Extraordinario para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior, que contempla entre una de sus modalidades el apoyo para el incremento de matrícula en programas escolarizados reconocidos por su buena calidad. O sea, a nivel de pregrado serían los que tienen nivel 1 de CIES o acreditación de un organismo reconocido por el COPAES. Y en el posgrado es lo que se comentó, que se requiere estar registrado en el PNPC. Con respecto a la pertinencia, es decir, hoy en día hablar de calidad no se puede concebir si no es con pertinencia. O sea, la pertinencia nos remite de alguna manera a la necesidad de crear nuevos programas en donde la innovación esté presente en sus dos facetas, tanto en la parte de contenidos que le vayan a ser útiles a la sociedad, como la forma de abordar esos contenidos. Por otro lado, también el asunto de regionalización que ya se ha comentado en esta mesa nos parece muy importante en la Secretaría de Educación Pública. Es decir, es importante que no se concentre la matrícula solamente en las capitales estatales, sino todo un programa de descentralización, de desconcentración en algunos programas. Quizá en el área de salud habría que ser muy cautos por los requerimientos, digamos, propios de la disciplina. Y por otro lado está el asunto de la planeación de la educación superior, es decir, sí pensamos que es necesario que las entidades federativas participen de una manera más activa, las universidades que están en esas regiones, en lo que sería la prospectiva de la educación superior para dentro de 15, 20 años. Para ello, las CUEPES nos parece que deberían de seguir operando y con un rol mucho más protagónico. Finalmente, pues se trata de atender, de conciliar la oferta y la demanda, es decir, que lo que se oferte sea pertinente para la sociedad, para la población, y que a su vez también atienda las demandas de los jóvenes en cuanto a sus expectativas profesionales. No es un asunto menor ni fácil, pero si no se logra, pues entonces este concepto quedaría en un segundo plano. Y la calidad, que es quizá el tema central de la mesa. Un elemento clave para la Secretaría de Educación Pública es la evaluación externa. En eso se han dado avances significativos y bueno, la idea es que la propia SEP no sea juez y parte del proceso. Nos han pedido cuál es el ranking de las universidades en México. La posición es nosotros no manejamos un ranking, tendría que hacerlo alguien fuera de gobierno,
porque entonces estaríamos mezclando funciones. Y en el caso de los posgrados médicos, es muy importante comentar que ese reconocimiento que la SEP y el CONACYT están haciendo a las características particulares del posgrado médico no es algo que se dé con mucha frecuencia. Es decir, este programa que surge en 2010, en el cual participaron algunos de ustedes de las universidades en su diseño, es algo que está también sujeto a mejora y a revisión. Finalmente, ese es, digamos, el referente que tiene la SEP de cuáles serían los criterios de calidad para las especialidades médicas. Para nosotros, aquellos que pasen por ese tamiz, digamos, que obtengan el reconocimiento, es porque cubren los elementos de calidad que hoy en día están manejándose a nivel de educación superior. El gran quizá enfoque o cambio que se le está dando a este punto es pensar más en los resultados que en los procesos. Quizá una crítica que hoy en día se le hace mucho a CIES y COPAES es que todavía están muy en la línea de evaluar el proceso más que el resultado. Nos parece que la propuesta PNPC ya retoma muchos aspectos de resultado y de impacto en la sociedad. Quizá valdría la pena seguirla mejorando y a lo mejor pensar en el futuro en llegar a tener de tipo examen, ¿no? De Ceneval, un examen al final de los posgrados que pudiera evaluar una parte de la experiencia educativa, que es la parte de conocimientos específicos, de esas habilidades que debe de tener un egresado de una especialidad médica. Esto ya no lo voy a comentar porque ya lo comentó el doctor Ponce, y para terminar un par de cuestiones. Sobre estos asuntos de calidad, la movilidad es un elemento hoy en día fundamental. Es decir, la intención es que todo alumno que estudie educación superior tenga una estancia en una universidad, ya sea mexicana, ya sea extranjera, que le permita tener una apertura de horizontes, una forma de ver los problemas diferentes a cómo se abordan desde su propia región y localidad. Sabemos que esto no es nada nuevo, que en los países anglosajones es una práctica cotidiana, bueno, una práctica de sus propios programas educativos. Y bueno, en México estamos en etapa incipiente, pero sí queremos llevarlo esto a todos los programas de licenciatura y posgrado. Una posibilidad para el caso de las especialidades médicas es que si se encuentran en el PNPC, puedan tener acceso a becas mixtas para movilidad, aparte de las que pueda tener del sector salud. Y finalmente el asunto de la investigación de los cuerpos académicos. Es decir, sí de repente parece que el residente médico de repente se le pide demasiado. Por un lado está este asunto asistencial en el hospital, por el otro lado esta formación de excelencia en la disciplina y la parte también de investigación. Sin embargo, la idea es que a través de los cuerpos académicos que se formen en el área de la salud, en las especialidades médicas, se pueda ir conjuntando estos tres elementos. Entonces, aquí vemos cómo los cuerpos académicos consolidados en el área de la salud, pues van avanzando. Hoy en día tenemos 85 registrados a nivel nacional y hay 125 en consolidación, lo que permitirá en los próximos años ir consolidando estos grupos. Como un esbozo de conclusiones, a nivel personal sí comparto algo que se ha venido también comentando en esta mesa. La función de la Secretaría de Educación Pública quizá ha sido muy discreta en este tema específico. Es decir, digamos, de un bajo perfil. La idea original era no buscar protagonismos, no sobreregular, digamos, una cuestión que
per se a veces se siente ya muy regulada, pero el riesgo a veces es abandonar la rectoría del Estado en temas estratégicos. Entonces, aquí la posición es, en la medida en que la sociedad, las universidades, los grupos médicos perciban que es necesaria una participación más activa del sector educativo, hay disponibilidad e intención de asumir ese papel cuando así sea requerido. Un segundo punto es este asunto de cobertura, calidad y pertinencia. Es algo que, digamos, llegó para quedarse y se va a seguir insistiendo en estos conceptos. Y finalmente sabemos que es un tema de agenda abierta, ¿no? O sea, hoy va a haber muchas aportaciones, pero no podemos hablar de tener conclusiones sobre el asunto. Qué bueno que se avanza y que existan ese tipo de foros para poder ir estableciendo los caminos para hacer frente a los desafíos que nos enfrentamos en esta temática. Muchas gracias.